Para la gente que no sepa qué son los psicodélicos, son medicinas sintetizadas que permiten la expansión de la conciencia para hacer un análisis profundo de quiénes somos. Podemos ver la realidad más allá del individuo, nos amplifica esa visión. La conciencia siempre implica también un colapso. La madurez viene de un duelo. La gente comienza a pensar con mayor claridad, se toma el sapo, se exprime este liquidito enfrente de un vidrio y la ayahuasca sí tiene esta posibilidad de abrir una conversación muy profunda. Yo siempre he creído que los hongos son como la medicina de la pureza. ¿Alguien puede quedarse mal viajado permanentemente? Podrías estar comiendo orgánico, haciendo mucho ejercicio, haciendo todo lo que debes de hacer para estar bien, pero si tu sistema nervioso está alterado, no vas a poder vivir la vida que deseas. Vivimos muy distraídos, se nos olvida lo que es realmente importante, estamos obsesionados con nuestra imagen. Creo que los psicodélicos en contextos ceremoniales siempre van a ser mucho más seguros. Nos enseñaron que la realidad es esto: tu nombre, tu cuerpo, tu rutina, tu trabajo, tus pendientes. Pero millones de personas alrededor del mundo están viviendo experiencias que cuestionan absolutamente todo eso. Experiencias donde desaparece el ego, se rompe la percepción del tiempo, sienten convertirse en todo y regresan diciendo la misma frase: ya no le tengo miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales, fascinantes y malentendidos de nuestra era, los psicodélicos, pero no desde el morbo, ni desde la fiesta, ni desde un consumo irresponsable. Vamos a hablar de conciencia, de trauma, de ego, de espiritualidad, de neurociencia y de todo lo que pasa cuando el ser humano deja de sentirse separado. Nuestra invitada es Janina Tomasini, host de uno de los podcasts de psicodélicos más escuchados en Latinoamérica, creadora de sabiduría psicodélica, facilitadora de retiros y procesos integrales con medicina ancestral y una de las voces más influyentes del movimiento psicodélico contemporáneo en habla hispana. Y hoy viene a responder la pregunta más incómoda de todas: ¿los psicodélicos te muestran otra realidad o destruyen la ilusión en la que ya vivías? La experiencia psicodélica no siempre te da respuestas. A veces destruye las preguntas con las que vives. Janina, por fin se nos hace tenerte en Better You Method. Moría de ganas de tenerte por acá platicando de un temazo que son los psicodélicos. ¿Quién mejor que tú para hacerlo? Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, es un honor estar aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias por abrirme las puertas de tu comunidad y esperemos que tengamos una conversación que aclare muchas dudas alrededor del uso de estas herramientas. Hay muchísimas y eso que se viene explorando desde décadas atrás. Vamos a empezar con la pregunta más sencilla: ¿qué son los psicodélicos? Ok. Para la gente que no sepa qué son los psicodélicos, son plantas, son hongos, son brebajes, son medicinas sintetizadas que provienen todo de la naturaleza, que permiten la expansión de la conciencia para hacer un análisis profundo de quiénes somos, de nuestra historia, de nuestras familias, de la configuración del mundo. Yo siento que son terapias muy avanzadas para el autoconocimiento, para desbloquear trauma, miedo, incertidumbre y que la gente pueda entrar en contacto de una manera muy honesta con ellos mismos para darse sus propias respuestas. Para mí la palabra psicodélico viene de la mano de libertad, de autonomía, de independencia. Entonces son medicinas que nos regresan a nosotros para darnos cuenta de que nosotros somos Dios. ¡Qué belleza! ¿Y cuáles son las principales medicinas psicodélicas con las que te relacionas? Bueno, yo he tenido un camino de 20 años explorándome en medicinas psicodélicas. Me encanta, me hace mucho sentido. He probado todas las medicinas que existen y las que más me gustan son los hongos, la ayahuasca, el peyote, el sapo, la iboga, el ololiuqui y bueno, también encuentro fascinante a la marihuana. ¿Se considera también un psicodélico? Sí, forma parte de la misma familia. De hecho, es muy interesante ver cómo la marihuana tiene estructuralmente combinaciones que son muy parecidas a las de la psilocibina. Y la psilocibina, la dimetiltriptamina. Entonces, todos pareciera que tienen algún tipo de relación entre ellos. ¿Qué sucede en el cerebro cuando estás en este estado psicodélico? Yo creo que podemos expandir nuestra forma de ver las cosas. Creo que cuando estamos configurados a través del ego, es muy difícil poder
ver la realidad tal cual es, porque el filtro del ego siempre va a interpretar todo de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. Y la gran bendición de estas medicinas es que podemos deshacer el ego por un tiempo determinado para ver la realidad desde otro lugar. Y eso es lo que sucede con las plantas de poder, que podemos ver la realidad más allá del individuo. Podemos ver una realidad expandida en donde no todo está configurado por mis intereses personales, sino por una inteligencia divina mucho más sofisticada que eso. Muchas personas describen tener esta sensación de unidad, de amor profundo, de contacto con la divinidad. ¿Por qué? Porque esa naturaleza divina está dentro de nosotros. Lo que pasa es que toda la estructura social y la educación que hemos recibido nos ha enseñado a olvidarnos de esa sabiduría que existe dentro de nosotros, porque al sistema le conviene que nos sintamos individuos incompletos. Entonces, las plantas de poder nos regresan a esta sensación de completitud, de divinidad, de lo que yo le llamo la experiencia religiosa, que no tiene nada que ver con las religiones, sino como con este aha moment de darte cuenta de que tú eres tu gran maestro, de que tú eres tu gran guía, de que eres un ser humano que no importa qué te dediques o qué hagas, tienes una inmensa sabiduría dentro de ti para saberte llevar al lugar al que te tienes que llevar. Entonces, los psicodélicos nos recuerdan esa naturaleza. Es que somos infinitos y es impresionante poderlo percibir y ver desde ese lugar, sintiéndolo tan real. Qué hermoso, ¿no? O sea, que haya regalitos aquí en la tierra que nos dejó la divinidad para poder recordar eso que habita dentro de nosotros. Yo creo que más que venir a esta dimensión a aprender, venimos a desaprender para recordar eso que ya está dentro de nosotros. Me gustaría compartirte una experiencia muy interesante que tuve en el ashram de Osho, en India, en donde hice una experiencia que se llama Born Again, y durante 7 días tienes que ser un bebé y explorar la posibilidad de ser un bebé, como desconfigurar al adulto para entrar nuevamente en esa naturaleza inocente. Y me di cuenta, haciendo este trabajo, de que hace 5 minutos éramos seres increíblemente puros, con millones de posibilidades abiertas y disponibles para nosotros, y fuimos adoptando sistemas de creencias que muchas veces no operan ni siquiera a nuestro favor, y se nos olvidó eso que ya sabíamos, eso que era entregarnos a la vida con muchísima confianza. Y lo traigo aquí porque siento que los psicodélicos hacen ese mismo trabajo también, como de recordarnos esa naturaleza de pureza, de disponibilidad con la que nacemos. Bueno, en el caso, por ejemplo, del sapito, que es de las cosas que yo he experimentado, es volver a nacer. Uh-huh. Para mí fue un sentido de plum, se me rompió muchísimas estructuras y es un sentimiento de estoy naciendo de nuevo. Es una plenitud bárbara y sí te cambia el mindset, te cambia la perspectiva en muchos sentidos de la vida. Uh-huh. El poder ver lo infinitos que somos como seres, que la experiencia humana es una pequeñita parte de tu vida eterna y esta multidimensionalidad que podemos vivir como seres es impresionante. Yo creo que ese es el gran regalo de los psicodélicos. Si tuviera que destacar uno de sus regalos como el que más me gusta, el que más atesoro, es descubrir la multidimensionalidad de mi ser. Siento que estamos viendo la realidad como los caballitos que tienen estas cosas que les tapan los ojos y estamos solamente viendo como un ángulo de las infinitas posibilidades del universo, y el psicodélico nos amplifica esa visión, nos hace darnos cuenta de que somos algo mucho más grande que lo que estamos viendo en este momento. 100%. ¿Y los psicodélicos crees que abren portales o silencian el filtro del cerebro? Yo creo que todo lo que vivimos dentro de los psicodélicos sí habita dentro de nosotros, y eso nos confirma que somos galaxias, que somos universos, que somos algo que está conectado a una conciencia colectiva, que no somos individuos. Entonces, lo que creo es que el psicodélico silencia el ego para poder reconocer eso otro. Al silenciar el ego salimos de la individualidad para vernos en un plano que es mucho más grande y mucho más infinito que el que yo solamente sea Yanina, ¿no? O que tú solamente seas Fer. O sea, hay algo mucho más profundo que eso, y el psicodélico
baja como que la guardia para entrar en contacto con eso. Y es justo ese sentimiento de unidad. Yo experimenté en ese momento una sensación de somos todo, estamos en todo, y yo estoy en ti, tú estás en mí. Es un feeling impresionante y muy empático. Sí, te da una empatía profunda. Yo creo que sí es bien importante a lo largo de nuestra vida, hagamos los procesos que hagamos, ya sea terapéuticos o con plantas de poder o lo que sea, que estemos revisando constantemente que la empatía esté muy activada, porque espiritualidad sin empatía no hace sentido, ¿no? Y la empatía pues es lo que nos conecta con todas las posibilidades del universo y nos hace respetar todas las posibilidades del universo sin juicio. Totalmente, y nos hace mucho más humanos. Uh-huh. El ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? O sea, tendemos, no sé si por naturaleza, pero sí tendemos a ser egoístas, y justo cuando hay esta carencia de autoevaluación y de poder conectar con esa parte mucho más divina y empática, caemos en el egoísmo, ¿no? Sí. Y este tipo de medicinas te ayuda a eliminar esas capas y poder conectar con lo más profundo, que es el ser. La autenticidad, ¿no? Yo creo que eso sería como la máxima a alcanzar. No creo que haya una frecuencia más elevada en este universo que un personaje, un ser humano auténtico que se permite ser en su totalidad. Y creo que esa autenticidad se alcanza conforme nos vamos quitando capas de protección. Nos vamos dando cuenta que el planeta es casa, que es un lugar seguro. Dejamos de conectar con los distractores que hay allá afuera para vivir nuestra propia experiencia sin miedo a encarnar esa experiencia, porque ahora con tantas terminologías que hay como de narcisismo y egoísmo, y pareciera que entrar en nosotros es un acto revolucionario, pero que además va en contra de todos estos conceptos, ¿no? Que son muy engañosos para no entrar en la experiencia de uno mismo. Y lo bonito pues sería regresar a nosotros, pero siempre con empatía y siempre sabiendo como el contexto de todos los demás, como cada individuo está viviendo una experiencia radicalmente distinta. Qué triste que algo tan real, tan natural, rompa tanto las creencias y el sistema. Uh-huh. ¿No? Cuando podría ser algo muchísimo más genuino y accesible también. Platicaba con el doctor anterior que podría considerarse una especialidad dentro de la medicina, y no existe hoy en día como tal una especialidad, una carrera en la que puedas ir a adquirir todas estas herramientas para poderlo guiar y llevar, ¿no? De una forma muchísimo más estandarizada. Me encanta que hay gente como tú que de una y otra forma se ha ido nutriendo, que puede llegar a ser una gran guía y llevarlo de una manera correcta, ¿no? Actualmente yo veo difícil que se abra una rama de la medicina para poner a los psicodélicos en el lugar en el que deberían de estar, justo porque creo que los psicodélicos son una amenaza para el sistema. Muchas de las estructuras que existen actualmente desaparecerían si la gente empezara a trabajarse en psicodélicos. Por ahí el otro día hablaba con una amiga fantaseando con qué pasaría si todos los políticos les exigieran hacer psicodélicos antes de tomar el poder, ¿no? ¿Cómo serían nuestras estructuras sociales si los políticos se animaran a hacer esto, o si los psiquiatras comprendieran más de esto, o si las personas dejaran de alargar sus depresiones, sus ansiedades, sus miedos y se adentraran en estos procesos para poder solucionar más rápidamente lo que están viviendo, ¿no? Pero bueno, todo se queda en fantasías, porque traer a una tabla de Excel mundos tan intangibles, tan místicos, tan sofisticados, tan indescriptibles, pues es todavía un gran desafío para la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia se sigue sintiendo muy extrañada ante el mundo de los psicodélicos, como que dicen, híjole, es que ni por aquí, ni por acá, o cómo predigo qué es lo que va a pasar con un individuo cuando cada ser humano es un mundo distinto. Totalmente. Uh-huh. ¿Qué tipo de fobias, traumas, temas clínicos, médicos, se pueden tratar por medio de los psicodélicos? Pues yo creo que lo más común de todo, que es vivir con miedo, ¿no? Las personas que viven con miedo y con mucho control. Cuando una persona está muy rígida en la vida, el psicodélico viene a suavizar. El psicodélico viene a mostrarnos... Te rompe todo. Sí, te muestra que es que ni aunque intentes, ¿no?
Yo a la gente que hace medicina conmigo le digo, mira, el que te vayas a tratar de resistir a esta experiencia durante el proceso se va a ver gráficamente como si estuvieras enfrente de las cataratas del Niágara y tú quisieras detener esas aguas. Entonces, ya lo que le muestra a un ser humano el sostenerse en esa vulnerabilidad, en ese desconocimiento, en esa impermanencia, creo que soluciona muchos de los asuntos con los que viven actualmente las personas, ¿no? Que es, pues, no saber realmente cuál es el propósito de su vida, seguir sosteniendo trabajos que no les hacen sentido, seguir sosteniendo matrimonios que ya tampoco van, o tener hijos sin siquiera preguntarse si quieren tener hijos. En fin, siento que la gente obedece más al deber ser de la estructura social que lo que nace de ellos mismos. Y los psicodélicos vienen justo a disolver todos estos conceptos para que te hagas caso por fin a ti mismo. Ayuda mucho también en el caso del TOC, el estrés postraumático y todo esto, ¿no? También. Sí, pero aunque yo podría hablar ampliamente como de todas las padecimientos psiquiátricos que se podrían solucionar a través del uso de los psicodélicos, me gusta siempre decir que eso lo dejaría en manos de un psiquiatra con visión holística, porque si ya hablamos de enfermedades mentales, siempre tiene que haber un acompañamiento profesional para que podamos saber con certeza cómo va a ser el proceso de integración de esta persona. Me encanta que lo digas y habla mucho de tu gran responsabilidad ante el uso de los psicodélicos. Me encanta. Sí, porque de repente a mí me dicen, oye, te quiero llevar a alguien con tendencia suicida, a que lo ayudes. Y yo digo, pues sí, pero como podría mejorar, como podría empeorar. Y aventar ese volado no creo que deba de ser algo que se haga así nada más porque creemos que los psicodélicos van a salvar al mundo. La conciencia siempre implica también un colapso, ¿no? La madurez viene de un duelo, de darte cuenta de las cosas que hay que evolucionar y hay que trabajar, pero viene de un qué hacer. Y si la persona no tiene la fuerza para accionar, puede venir de la mano de un colapso mayor. Entonces sí hay que tener cuidado. ¿Qué es exactamente el bufo, el sapo? ¿Y qué lo diferencia del cambó? Porque mucha gente lo confunde. Sí, bueno, el bufo es un sapo que vive en el desierto de Sonora, que se llama Bufo alvarius. Y es un anfibio que tiene al nivel de las glándulas de la garganta unas glándulas, unas bolitas en donde segrega este líquido que se exprime sin lastimar al animal. Se hace la colecta una vez al año porque el sapo hiberna bajo tierra 10 meses y en la temporada de lluvia sale a la superficie. Se toma el sapo, se exprime este liquidito enfrente de un vidrio y esa secreción es 5-meo-DMT o bufotenina también. Es un cóctel de varias cosas. Se combustiona, se absorbe, entra a los alvéolos pulmonares del ser humano, sube al cerebro y apaga la red neuronal por defecto y dejamos de existir por 15 minutos. Es una experiencia psicodélica, mística, de desconexión absoluta de esta realidad. Y por otro lado, el cambó es una rana que se llama Filomedusa bicolor que vive en la selva amazónica. Es una rana muy amigable porque no tiene depredadores, porque en toda su pielecita, en todo el cuerpecito, segrega un cóctel de péptidos que son una maravilla para optimizar el sistema inmunológico del ser humano. Eso se aplica haciendo unos hoyitos en la piel. De forma muy superficial, lo que se trabaja es el sistema linfático. Un hoyito para aplicar el cambó nunca debe de sangrar. Es una herida muy superficial, como en la linfa. Y se aplica este veneno que entra rápidamente al cuerpo a lanzar una señal de estás envenenado y optimiza todo el sistema inmunológico porque el cuerpo empieza a luchar y mata virus, bacterias, gérmenes. Y bueno, tú que estás muy clavada en el mundo de la salud debes de saber los beneficios que tienen los péptidos y pues que de una rana de la selva puedas adquirir este cóctel de péptidos que ayuda para el riñón, el hígado, el estómago, la piel, pero la vista, todo es una maravilla de una vacuna natural de prácticas ancestrales. No se considera el cambó un psicodélico. Trabaja a nivel físico. Exacto. Yo lo vería más como una vacuna natural que ayuda a optimizar el sistema inmunológico más que un trance psicodélico, aunque sí va de la mano de un malestar físico tremendo. Intenso. Yo me puse el cambó aquí
Es fuerte. Y sí es. Pero después viene un alivio y una energía brutal durante los siguientes días. Y sigo, o sea, es bastante prolongado el efecto. Con muchísima energía, súper sharp. Es una chulada. Ese sharp que dices experimentar viene porque el Cambó es la única medicina que traspasa la barrera hematoencefálica del cerebro y libera todos los metales pesados. Entonces, se calcula que la gran mayoría de la población humana que está deprimida es por la cantidad de metales pesados que tienen en el cerebro. Entonces, si liberas esos metales pesados, la gente comienza a pensar con mayor claridad, tiene más perspectiva, tiene más ganas, ¿no?, de la vida en general. Y en el caso del sapito, del bufo, ¿estás consciente, no estás consciente? Estás completamente inconsciente, no estás ligado a esta realidad, te vas a un trance de 15 minutos en donde, como se apaga la red neuronal por defecto, dejas de ser un individuo. Y es por eso que el sapo nunca va a ser una medicina que nos permita trabajar el inconsciente, porque no abre la conversación sobre nuestra vida. Al sapo no le interesa. A diferencia de la ayahuasca, por ejemplo. Exacto. O de los hongos. El sapo no le interesa tu vida. El sapo le interesa que dejes de ser tú, para que esa gran pausa del personaje te haga ver cómo te has contado un cuento sobre lo que según tú eres, y hay algo mucho más grande que esos 16 loops de información con los que sostienes tu vida. Y lo que va a hacer el sapo es pues regresarte a la vida con una apreciación mayor de tu personaje, de tus experiencias. Yo digo que la intención del sapo viene después de hacer la medicina, más que durante el proceso tengas una conversación que involucre algún tipo de narrativa o concepto. Y la ayahuasca sí tiene esta posibilidad de abrir una conversación muy profunda con el inconsciente para analizar a nuestros padres, al mundo, nuestras decisiones personales, nuestro quehacer, pensar en nuestros hijos, lo que cada quien quiera, pero sí hay como un vínculo con el individuo. El sapo es literalmente morir, o sea, bueno, no literalmente, metafóricamente más bien, pero me refiero a como dejar de sentirte en el yo para pausar al personaje y regresar con nueva perspectiva. Si se apaga la red neuronal, ¿cómo se explica que todo lo que estés viviendo lo recuerdes cuando regresas del trance y puedas platicar de lo que experimentaste en ese momento? Entonces, ¿qué está experimentando todo eso? ¿Quién? Si tu individualidad y tu red neuronal está apagada. Amo esta pregunta, es una pregunta existencialista increíble. Mira, aquí podemos hablar de que el sapo puede despertar justo al observador, ¿no? Todas las caminos, teorías, filosofías que estén involucrados con el mundo de la meditación van a buscar que en algún momento tú puedas ser el observador de tu propia existencia. Las personas más inteligentes que conozco son observadores de la película, no se pelean con la película de su vida, observan. Entonces, lo que hace el bufo alvarius al apagar la red neuronal por defecto por 15 minutos es que dejas las narrativas del yo, pero se abre una conciencia divina, sagrada, en donde entras en contacto con la unidad y te das cuenta de que siempre ha sido eso. Lo que pasa es que bajas aquí, como estás limitado por el ego, entonces ya hay una narrativa que te acompaña, una comparativa. El ego siempre va a estar pendiente de clasificar. No importa cuánto medites, no importa cuánto trabajo personal hagas, siempre vas a tener una vocecita que está etiquetándolo todo. Entonces, lo que va a pasar con esta experiencia del bufo es que cuando regresamos, para empezar, toda la gente que fumamos sapo nos volvemos estos loquitos, voy a poner loquitos entre comillas, que te dicen, es lo más hermoso que he vivido, y les dices, ¿en serio qué viviste? Y te dicen, no sé. Pero nunca se puede poner en palabras porque si no hay yo, no hay narrativa. Todo eso que sientes en palabras. ¿Verdad? Muy difícil. Y entonces, es algo hermoso. No lo narras, pero está impregnado dentro de ti. Y ahora está activado el observador, porque te das cuenta de que hay una conciencia plena y atenta que atestigua, que está involucrada con la gran divinidad, con el gran misterio que siempre ha estado. Y es por eso que tú puedes pronunciar la crisis, ¿no? Puedes decir, estoy en crisis, pero no eres la crisis. Si fueras la crisis, no la podrías reconocer. Entonces, siempre hay una conciencia plena y atenta que atestigua, que está atrás del ego, que yo creo que esa es nuestra naturaleza divina, y el ego nos hace verla.
Yo ahorita dije, es hermoso, porque esa fue mi experiencia, pero ¿te ha tocado gente que experimente totalmente lo contrario con el sapito? Claro. ¿O suele ser normalmente una experiencia divina y ese sentimiento de unidad y de amor profundo? No, hay mucha gente que va a tener una experiencia muy difícil. El sapo yo creo que es el psicodélico más potente que existe en la faz de la Tierra y el que requiere más trabajo personal para poderlo sostener, porque implica un grado de vulnerabilidad tremendo, porque dejar de estar en el yo, el dejarnos de agarrar de algo es algo muy difícil para el ser humano. Sí, es nuestro lugar seguro, es lo que conocemos en esta experiencia humana, ¿no? O sea, y te sacan de eso y ya no te sientes sostenido por nada y las estructuras mentales muy controladoras van a activarse en esta experiencia y le vas a empezar a hacer caso a la mente que te dice, ya te moriste, ya te quedaste loco, no vas a regresar. Y si te enganchas con eso y no tienes la capacidad de hacerlo a un lado, con todo y que respires profundo y con todo y que ya te preparé para que hagas la medicina desde un lugar súper informado, puede haber gente que entra mucho a controlar y se pelea consigo misma toda la experiencia. Pero yo creo que aunque te pelees, aunque tu experiencia no sea la más grata, de que vas a aprender de esa experiencia, sí o sí vas a aprender. Sí, no deja de ser un regalo. Sí. ¿Cuáles son los mensajes más comunes que te dan tus, ¿cómo le podemos llamar a la gente que experimenta este tipo de medicinas contigo, guiados por ustedes? Mis pacientes, tus vamos pacientes, a decir. Tus pacientes. ¿Cuáles son los mensajes más comunes que suelen darte después de vivir este tipo de experiencias con el sapo? Pues yo creo que la más común es un llanto muy profundo. La gente siempre regresa con un llanto muy profundo de gratitud. La gratitud se activa a unos niveles nunca antes vistos. Mucha gente que llora mucho de darse cuenta de la cantidad de tiempo que ha perdido por querer encajar en estructuras, en ideas, en deberes seres que no tienen ningún tipo de sentido. Veo mucha resolución de trauma, veo mucha gente que puede perdonar a esas personas que le han hecho daño o que se han aparecido en el camino para hacer grandes desafíos y grandes maestros. Veo a mucha gente que experimenta algo que yo le llamo el orgasmo cósmico, que es este momento en el que te das cuenta de lo sagrada que es tu vida y regresas a apreciarte como nunca lo has hecho. Entonces, cuando hay esa apreciación por ti, tu experiencia de vida pues, se transforma completamente, porque ahora te das cuenta de que lo más importante de tu universo eres tú y que quien debe de dictar las reglas del juego y los términos y condiciones eres tú. Entonces, ese grado de libertad cambia la vida. Totalmente. Y si pudieras poner en poquitas palabras cómo trabajan cada uno de estos psicodélicos, ¿cómo explicarías para qué sirve la ayahuasca, la psilocibina, etcétera? Bueno, yo creo que los hongos son una medicina maravillosa para conocer o reconocer o recordar nuevamente esa inocencia que teníamos cuando éramos niños chiquitos. Yo siempre he creído que los hongos son como la medicina de la pureza y es por eso que en el pueblo mazateco se le llaman los niños santos. María Sabina así también los llamaba. Los niños santos, recordar esa inocencia, esa pureza del ser. Por otro lado, la ayahuasca me parece que, así como la liana tiene una forma como de estructura del ADN, se mete mucho con nuestras historias de vida, nuestras familias. El linaje. Las vidas pasadas, el linaje, la información que sostiene el personaje que eres el día de hoy. Y la ayahuasca yo la siento muy cósmica, muy galáctica, con muchos seres en su configuración, incluso por ahí se puede aparecer alguien que ya no está en esta dimensión, ¿no? Personas que tu abuelito, que tu tía, que gente que ya no esté aquí puede estar presente en tus ayahuascas. Siento que también yo he entrado en contacto a través de mis ayahuascas con planos dimensionales místicos que de otra forma no podría accesar. Siento que el peyote, como viene de una tradición milenaria sostenida por los maracames y tiene una configuración muy específica, o sea, como
cómo lo acompañan los cantos, los conceptos y la cosmovisión de los pueblos rarámuris, los huicholes, y todos ellos tienen una información muy específica con relación a lo sagrado que es el fuego, lo sagrado que son los elementos. Pues creo que abre mucho esta parte como muy de lo primario, el principio de las cosas, como muy entrar en contacto con ese misticismo de las montañas, de los venados, de la tierra. Y siento también que tiene mucho que ver con una limpieza muy profunda del ser humano, porque los maracames que sostienen las ceremonias van haciéndote limpias cada determinado tiempo. Entonces creo que experimentas una purificación muy grande. El sapo yo diría que es una medicina que nos ayuda a recordar nuestra naturaleza divina. Es un biohacker muy impresionante para podernos alinear con esas sabidurías que existen dentro de nosotros. Y la iboga, que es una raíz africana que ahorita pues está escuchando cada vez más, creo que va también muy de la mano de lo primario, porque fue descubierta por los buitis y por los pigmeos, que son de las primeras poblaciones de seres humanos que hubo en la Tierra. Se dieron cuenta de que había unos cerdos que comían la raíz de un arbusto y que eran mucho más inteligentes que los que no la comían. Entonces así es como descubren la iboga y se dan cuenta de que es una medicina que nos puede ayudar a ser más inteligentes, a resolver muchos problemas de adicciones. La iboga tiene la cualidad de borrar el síndrome de abstinencia, que es el problema más grande para que un adicto se rehabilite. Pero también siento que la iboga te abre como si fuera tu cerebro una especie de disco duro que ya está saturadísimo, y la iboga tiene la capacidad de liberar y de depurar para que tengas un disco duro más alivianado, más ligero, que opere de mejor forma a tu favor. ¡Qué barbaridad! Vivimos programados vivimos atrapados en una programación colectiva. ¿Qué significa hackear la Matrix? Para mí, hackear la Matrix es dejar de obedecer las normas de la estructura social. Vivimos muy distraídos, se nos olvida lo que es realmente importante, estamos obsesionados con nuestra imagen, estamos obsesionados con el éxito, estamos obsesionados con el dinero. Nunca nada es suficiente, ¿no? Pareciera que llegas a un punto que te planteaste y ahí dices, no, más. Es como los multimillonarios que yo digo, pero si ya podrían estar jubilados. ¿Cuánto es suficiente? Y echando huevita en su casa, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué siguen persiguiendo, no? Porque justo seguimos obedeciendo a una matrix, a una información que no tiene nada que ver con lo que nosotros somos. Entonces, para mí, hackear la matrix significa empezar a diseñar la vida de acuerdo a lo que a ti te hace sentido. Hackear la matrix es amplificar esa autenticidad que existe dentro de ti para darte el permiso de ser lo que se te dé la gana ser. Bueno, lo tengo tatuado, ser. Y porque no quería uno muy largo que fuera dejar ser, pero es que de verdad es importante recordarnos cómo ir a esa parte auténtica y real de nosotros. Y desgraciadamente nos vamos adquiriendo estas capas que van dejando nuestro ser muy escondido. Y la vida sería increíblemente suficiente y profunda y reveladora así fueras una persona que decide quedarse sentada en una silla para siempre. O sea, ya lo que existe dentro de nosotros, este existencialismo con el que nosotros nacimos, este sentir que ya tenemos, ya es suficiente. Entonces, el que nosotros queramos entrar en el club de los que se paran a las 5 de la mañana, pero hacen 16 ejercicios al día, pero ya hice journaling, pero ya hice esto, pero, o sea, como que siento que de repente nos dejamos llevar mucho por esta tendencia del wellness de perseguir un personaje. Que es muy engañosa. Nosotros lo hablamos mucho en nuestras redes y próximamente en la plataforma, porque a veces el wellness, ¿no? Como está ahorita tan de moda, a veces te puede jugar en contra. Claro, porque es perseguir. Y para mí... Y es otro molde. Es otro molde, es otra estructura, es otro deber ser. Y yo creo que la vida debería de vivirse de forma más orgánica, más sencilla, más alivianada,
dándonos cuenta, para empezar, que no todos tenemos la misma configuración. Entonces yo no tengo por qué perseguir lo que hace otra persona. Tiene que ser de acuerdo a lo que me hace sentido a mí. Pero ese me hace sentido a mí viene solamente cuando hacemos trabajo de autoconocimiento. Por eso es tan importante el trabajo personal, mucho más allá de los psicodélicos. Es para que tú empieces a dictar los términos y condiciones y te des cuenta de que tu vida es tuya y que el modelo de realidad que tú habitas no tiene comparativa con el de absolutamente nadie más. Entonces no le tiene que hacer sentido a nadie más que a ti. La coherencia es con nosotros mismos. Hoy trabajarse personalmente no es negociable. Claro. O sea, conozco mucha gente que no hace este trabajo personal, esta autoevaluación constante, que sí vas adquiriendo, cuando te propones ese trabajo personal, vas adquiriendo herramientas muy poderosas que te van haciendo más feliz, que te ayudan a la convivencia humana, cambian tus relaciones. Y ya nos dimos cuenta después de la pandemia, ¿no? O sea, yo comencé con mi podcast hace 7 años y era una incomprendida. O sea, era como la loca de los psicodélicos. No se usaba aparte tanto los podcasts y menos hablar de estos temas. No existían los podcasts, no existían estos temas en español y la banda como que decía, ¿esta mujer de qué está hablando? Pero después de la pandemia que todo el mundo se colapsó, se dieron cuenta de que o trabajas en ti y te das cuenta que eso no es un negociable, o sea, es imposible no trabajarte porque te van a venir diferentes cambios de escenografía en la vida y tienes que tener capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación viene del camino del autoconocimiento. Entonces, la moda del wellness ya no es como esta idea que tenemos del positivismo tóxico o de la señora que habla así, tiene una capa voladora, o sea, no, sino más bien es como gente inteligente que se está dando cuenta de que si entrenas su mente, la mente opera a tu favor. Y si tu mente opera a tu favor, habitas la realidad que quieras. De lo contrario, estás tomada por tu mente y no te la vas a pasar bien. Y el wellness debe de ser integral. Porque desgraciadamente mucha gente se trabaja mucho en el wellness físico, ¿no? Y se la pasa despertando a las 5 de la mañana, come súper bien, hace muchísimo ejercicio, pero no trabaja su mente, su personalidad, sus herramientas como individuo. Y es importante. Sí, es muy importante. El doctor Joe Dispenza por ahí dijo que hizo estudios científicos para darse cuenta de qué es lo que más daño nos hace y es vivir en estrés. Podrías estar comiendo orgánico, haciendo mucho ejercicio, haciendo todo lo que debes de hacer para estar bien, pero si tu sistema nervioso está alterado, no vas a poder vivir la vida que deseas. Entonces, vives en ácido eso es lo más te acabas importante. Enfermando. Exacto. No, sí. Y también todo el tema de poder procesar de una manera distinta tus emociones. Siempre he dicho que vivimos muchas vidas en una. Vivimos en procesos, en diferentes procesos, y son retos, ¿no? En la vida. Y si no vas adquiriendo estas herramientas de manera integral, pues difícilmente vas a poder sobrellevar esos retos de una manera más segura, más feliz, más tranquila. Y le vas agarrando el gusto, ¿no? O sea, sí. No sé, a mí trabajar mi conciencia se me hace algo fascinante, no se me hace algo ni pesado ni difícil, sino más bien es como, para mí en esta encarnación es lo más fascinante que me ha pasado, dedicarme a expandir mi conciencia, dedicarme a conocerme. Y conociéndome más y expandiendo cada vez más mi conciencia a través de todas las metodologías que he explorado, pues siento que vivo mi vida en una estabilidad emocional que trabaja mucho a mi favor. Qué belleza y qué plenitud. ¿Qué opinas del ego? ¿Es bueno o malo? Es necesario. El ego es necesario. El ego nos permite estar haciendo este podcast en este momento. Si tú no te creyeras tu personaje, no harías toda esta hermosura por ti misma. El ego nos permite materializar, nos permite coexistir con la materia, que es el 50% de nuestra realidad. Somos espíritu y somos materia. Y si estamos peleados con la materia, el espíritu también no se la pasa tan bien. Lo que sí somos en este momento es seres humanos. Entonces, el ser humano requiere del ego. Pero cuando el ego está exacerbado, cuando el ego es lo único que domina nuestras vidas, entonces somos personas egoístas, distorsionadas, somos el típico uno más, ¿no? El que le dices, yo hice esto, yo más, yo más. Qué pesado es a veces estar cerca de una persona. Y yo creo que en alguna etapa de nuestras vidas hemos sido ese, o sí. Hemos caído en esas actitudes, pero se vuelve muy pesado. Y sí, qué padre poder controlar ese ego y no vivir desde ahí. Creo que sí vives mucho más ligero y mucho más feliz cuando logras dominar ese ego y te balancea, ¿no? Y no te domina el ego.
Para mí, desde el observador, es darme cuenta cuando quiero operar desde el ego y estar en paz con ello, pero también cacharme cuando mi ego herido quiere operar la realidad y lo puedo frenar a tiempo, ¿no? Yo tengo una palabra que está muy presente en mi vida, que es la inteligencia emocional en tiempo real. De nada nos sirve tener herramientas si no me cacho en tiempo real. Si ya te ofendí, si ya colapsé todo y hasta dentro de un mes voy a solucionar lo que ya hice mal. Si en tiempo real yo me puedo cachar, la diferencia es abismal. Si en el momento en el que yo siento como mi ego quiere competir contigo, a ver, tranquilízate, Janina, no tienes nada que demostrar. Y hago un pasito para atrás y inmediatamente la realidad se armoniza, porque es más importante la conciencia plena y atenta que atestigua, que siempre está atrás del ego, que ese ego que está siempre como queriendo dirigir la existencia. Me recordaste una de las frases que más rigen mi vida y es una frase súper corta y súper sencilla, pero me hacen controlar mucho el ego en esos momentos. Hay momentos en los que tengo que recordarme, no tienes que demostrarle nada a nadie. Uh-huh. Y en muchos momentos de mi vida no sabes el paro que me hace, porque de verdad una mala reacción que podría haber tenido en ese momento o haber herido a alguien o simplemente entrar en un lugar innecesario, recordarme esa frase me centra, me ayuda mucho y me hace lograr este balance entre esa parte de una conciencia más amplia y cuando fácilmente pudiera hablar ese ego herido, ¿no? Te ayuda a elegirte a ti, ¿no? Que es lo bonito. O sea, cuando no tienes nada que demostrar, todo el tiempo regresas a ti, en vez de dejar pedacitos de ti en espacios que no tienen importancia. A mí me pasa mucho con dedicarme a los psicodélicos y ser una voz importante que habla de psicodélicos en Latinoamérica, ¿no? Que hay mucha gente que está en contra de los psicodélicos y quiere abrir esa conversación conmigo como, pero hay otras formas más hermosas de llegar a esos espacios de conciencia a través de no sé qué. Y yo los dejo hablar. Les digo, sí, tienes la razón. Ay, pero es que los psicodélicos es un shortcut que no sé. Sí. Y me alego, ¿sabes? Es como que digo, está bien. O sea, si tú tienes esa perspectiva, está muy bien. Yo tengo otra, pero de intentar como sostener o validar o... No, ese es el ego hablando. En ese debate es innecesario. Y ahí entra también esta parte de ser y dejar ser, ¿no? Uh-huh. Que es súper necesaria y también... Mi perspectiva es válida, la tuya también. Uh-huh. Somos seres únicos, diferentes y válido lo que tu parte, ¿no? Para mí es muy impresionante a nivel generación, ¿no? Como la diferencia que podemos ver en nuestros padres que son boomers, que toda su vida estaba regida por el ego y es por eso que todo lo vuelven personal y propio. Es como, no sé, vamos a poner un ejemplo, una chava que sale embarazada y le dice a su papá, estoy embarazada, ¿por qué me haces esto? No te lo están haciendo a ti, es ella, se trata de ella, ¿no? Y los boomers tienen mucho esta característica y vemos la diferencia generacional de nosotros, que tuvimos la posibilidad y el privilegio de trabajar nuestra conciencia y sabemos diferenciar. Sabemos cuando las cosas no se tratan de nosotros y no queremos hacerla de nosotros. Incluso puede llegar una persona en crisis a atacar y puedes reconocer que el ataque no tiene nada que ver dirigido contigo. Tú te vuelves el punching bag de una persona que está en crisis, pero no es personal. Dentro de más tengamos la capacidad de reconocer eso, yo creo que más felices y más libres vamos a ser en la vida. Totalmente. ¿Los psicodélicos pueden ser peligrosos? Claro, sí, claro que son peligrosos porque son universos que van de la mano de un gran signo de interrogación. ¿Qué es lo que está a punto de abrir la psique de una persona? No lo sabemos. ¿Va a recordar un abuso sexual de su infancia? ¿Va a dejar por completo, dejarle de hacer sentido en lo que trabaja, lo que se dedica? ¿Va a cambiar radicalmente de vida? No sabemos qué es lo que está a punto de acontecer. Pero sobre todo van a ser peligrosos los psicodélicos para las personas que tengan contraindicaciones, ¿no? Que tengan problemas psiquiátricos, que tomen medicamentos psiquiátricos, que sean personas que no declaran alguna condición médica o física. Es importante que sus facilitadores hagan preguntas profundas y necesarias para servir la medicina y que siempre se tome en cuenta el set and setting. ¿Dónde se sirve? ¿Con quién se sirve? ¿Qué experiencia tienen sus facilitadores? Y si ustedes declaran pues todo en orden, pues vamos a evitar riesgos. Pero si se aproximan a los psicodélicos con contraindicaciones, hay riesgos graves. No, y por eso la importancia de realmente hacerlo con alguien experto, o sea, estar bien guiados.
Sí, eso es muy importante. ¿Alguien puede quedarse mal viajado permanentemente después de o durante una experiencia así? Yo creo que se pueden quedar mal viajados un tiempo de su vida hasta que hagan el trabajo personal que necesitan para resolver lo que se abrió. Vamos a decir, una persona que tiene una experiencia con psicodélicos y no se había dado cuenta que tiene un terror espantoso de morir. Y se le abre el miedo a la muerte y empieza a tener miedo de todo, le empiezan ataques de pánico. Y lo hablo desde un lugar en donde yo lo he vivido, ¿eh? O sea, no solamente me ha tocado atestiguarlo en las experiencias que sostengo, sino a mí se me ha abierto el miedo a la muerte. Y me doy cuenta cómo el psicodélico me deja despersonalizada, con angustia, de repente por ahí insomnio, de repente como con una sensación de incertidumbre terrorífica. Pero también eso me abrió un proceso para poderme adentrar en este miedo tan terrible que configuraba mi vida, para resolverlo y volverme una versión de mí mucho más sofisticada, una versión de mí que integra esos miedos y los evoluciona. Entonces creo que sí puede dejar mal viajado a alguien los psicodélicos, pero si se hace el trabajo que se debe de hacer, muy pronto va a salir de ahí y va a salir con una versión mucho más bonita de sí misma. Justo es lo que dices, que aún así, aunque sea una experiencia no tan positiva, sigue siendo un regalo. Y esta parte es súper importante post experiencia psicodélica de la integración. Integrarlo, me imagino que ustedes siguen acompañando durante los siguientes semanas, meses, no sé, en esta parte de integración. Sí, a mí me interesa mucho hacer un trabajo 360, un trabajo integral con las medicinas, y es por eso que en mis retiros nos pasamos 4 días en donde no solamente se trabaja la medicina psicodélica, sino todos los cuerpos, todas las perspectivas. Hay psicólogos acompañando los procesos de integración, se trabaja a las personas desde antes, el post, y entonces podemos ver cómo el psicodélico, que es como esta semillita que se siembra en cada uno de los participantes, florece. No solamente se queda ahí en semilla, sino florece porque hay toda una visión integral de cómo servirla, desde depurar a los individuos antes de hacer la medicina, ¿no? Entonces, sí es muy distinto cuando se hace de esta manera tan responsable en el pre y en el post, que cuando simplemente se hace por la moda de los psicodélicos. Totalmente. Como guía, ¿cómo contienes a tus pacientes durante la experiencia? Por ejemplo, en mi caso, cuando regresé del trance le pregunté: Santi, ¿qué hizo mi cuerpo físico durante todo este tiempo que yo estaba en Júpiter, ¿no? Me dice: Fer, muy chistoso porque lo hice en un jardín, hermoso, el cielo, etcétera. Yo me tapé, me duró 2 segundos la cobija con la que me tapé. Y le dije: ¿qué hice? Me dice: Fer, tenías los brazos hacia arriba, las piernas hacia arriba y gritabas y reías de emoción, como si estuviera como cayendo o como en una montaña rusa. Bueno, ese fue mi caso. He escuchado a otros que en plena ayahuasca se empiezan a desvestir, o también seguramente gente que igual y se empieza a herir. O sea, ¿cómo contienes estas actitudes o estas experiencias desde la parte guía? Pues con mucho amor y mucha paciencia, porque sí son espacios catárticos. La gran mayoría fluyen como lo que tú estás describiendo, en risas, en llantos muy bonitos, en mucho gozo, pero hay muchas otras personas que entran en mucho conflicto y te toca sostener gritos, te toca sostener pues, impulsos muy intensos de la gente. De repente por ahí hay banda que se pone medio agresiva durante el proceso. Entonces, lo que hay que hacer es tener mucha paciencia, mucho amor y mucha sabiduría alrededor de la medicina que sirves para saber cómo se contiene sin distraer al participante. Porque a mí, por lo menos en la medicina que yo sirvo en el Sapo, cuestiono mucho a los facilitadores que son muy encimosos en la experiencia, ¿no? Que están tocando al participante, que están cantando canciones con letras. Yo siempre he entendido el Sapo como un espacio donde se deja la dualidad para integrarse en Dios. Entonces ahí para mí no hay cabida a las palabras, a los conceptos. Por eso también mi forma de sostener esto es a través de la música. Yo estudié en Nueva York con un maestro muy increíble que se llama Alexandre Tanús, diseño de ceremonias, ¿no? Entonces me clavé mucho en que la música sea lo más hermosa posible. Me hace mucho sentido cuencos, gongs, mantras, ¿no? En vivo, estarle cantando a la gente, siempre recordándoles el trabajo que tienen que hacer con su respiración para que se puedan sostener de manera divina.
y dejarlos mucho ser. A mí me interesa mucho que sea la experiencia lo que tenga que ser. Si una persona quiere gritar, que grite sin parar, no porque yo me sienta incómoda le impida el grito o quiera parar su proceso, o quiera llevarlo hacia otro lugar. Me gusta mucho que sea como una especie de, así como de viaje místico que se abre y que dejo que lo que tenga que ser sea, siempre y cuando la persona no se lastime a sí misma y todo pueda fluir perfectamente. O sea, guiar, contener sin controlar. Exacto. Porque el ego también está muy involucrado, ¿no? Es muy fácil que un facilitador o alguien que se hace llamar a sí mismo chamán, pues pueda proyectarse en el individuo que tiene enfrente. Entonces, yo supongo que en este momento que estás gritando algo sobre tu papá, estás directamente resolviendo un trauma de tu infancia, ¿no? Y tal vez no. A mí me ha pasado gente que dice cosas que no tienen nada que ver con lo que yo supuse. Entonces, también a mí el sapo me ha enseñado mucho a no suponer. Me ha enseñado a neutralizarme y dejar que las personas tengan su experiencia como tenga que ser. ¿Se puede sanar la depresión por medio de los psicodélicos? Claro, sí, claro, es lo que más se puede sanar. La depresión, la ansiedad, la desidia, la angustia. La gente vive con mucho desconcierto y creo que los psicodélicos dan mucha certeza. ¿Qué pasa cuando personas muy egoicas o dañinas hacen sapo? ¿O qué puede pasar? Pues mira, ya me ha tocado presenciar muchas ceremonias de personas que están muy en el ego, muy en la estructura, muy en el control, y pues el sapo les da un revolcón. La verdad es que sí te da una zarandeada importante porque pues te hace ver lo tóxico que es vivir en esa estructura controladora, ¿no? Imagínate lo frustrante que es no poder salir de ti y pelearte contigo mismo en la experiencia que podría ser sagrada, que podría ser mística, que podría ser amorosa, que no sepas fluir en esa dimensión y te des cuenta de que, pues así como es tu viaje psicodélico, es tu vida. Algo que me gustaría decirle a la gente que tome en cuenta es que los psicodélicos solamente amplifican lo que eres. Y reconocernos a nosotros mismos en eso cuesta mucho trabajo y es por eso que es muy fácil echarle la culpa a las energías, al facilitador, estaba mal la medicina. No es eso. Eres tú amplificada y verte a ti mismo en esa amplificación es duro porque te das cuenta de pues, todas las estructuras de rigidez que te habitan y que por eso pues, tal vez eres una persona que no fluye ni danza con la vida como quisieras. Entonces el psicodélico pues, te lo pone de que in your face. O sea, trabaja mucho con tu sombra también. Trabaja mucho con tu sombra y sí creo que una persona narcisista, una persona que está muy metida en sí misma, no se la va a pasar bien en el psicodélico. ¿Tú crees que la gente hace este tipo de terapias por un tema de despertar o porque quiere sentirse especial? Pueden ser ambas. Yo creo que ahorita está tan de moda los psicodélicos que va a haber mucha gente que se aproxime a los psicodélicos desde un lugar súper desinformado nada más por hacer el check de yo ya hice ayahuasca, pero bueno, las medicinas siempre nos van a dar lo que nos tienen que dar y de eso no se van a poder escapar. Mejor hacerlo con conciencia porque son medicinas muy serias, las enseñanzas son tremendas, entonces hay que estar preparado para abrir esos canales de información. Llevas muchos años en esto, has hecho una infinidad de retiros, ceremonias guiadas, etcétera. ¿Qué crees que es lo que te diferencia de otros facilitadores? Sin meter el ego, o sea, realmente, ¿qué haces diferente o qué has ido aprendiendo a lo largo de estos años que es parte del éxito? Qué buena pregunta. Pues yo creo que yo nunca me he llamado a mí misma chamana, nunca me he puesto como nombres rimbombantes para colocarme en un lugar que pareciera que yo sé algo que tú no sabes. A mí me gusta mucho ayudar a la gente a regresar a sí misma y me gusta estar libre de dogma, libre de pues es como esto que hacen muchos facilitadores, que es que buscan que sus practicantes se vuelvan como sus fans, sus seguidores, ¿no? O que sientan que ellos le cambiaron la vida a los participantes. A mí siempre me ha gustado aclarar que yo no tengo ningún superpoder ni ninguna cualidad mayor a la que tiene el personaje que está enfrente de mí. Entonces, lo único que me gusta es acompañarlos en un espacio prístino, muy bien planeado, con mucha información detrás. Soy periodista, me he dedicado a investigar los psicodélicos por los últimos 13 años de mi vida y sí siento que fui de las pioneras del mundo de la investigación y práctica del Bufo Alvarius, entonces sí lo conocí desde sus principios, vengo de una escuela dura, porque ahora los psicodélicos
pues los maestros, las formas de crecer en ellos, todos siento que son más laxas. A mí sí me tocó como una escuela bien ruda y creo que eso me dio muchas bases para enseñar desde el amor. No me interesa enseñar desde la dureza, ni desde lucirme, ni desde las altas cantidades, que eso pasa mucho cuando se masculinizan las medicinas psicodélicas. Me gusta desde la ternura, desde el apapacho, desde la suavidad, aproximarme a las personas y ayudarlas a encontrarse con ellas mismas. ¿Qué preparación previa a las medicinas recomiendas? Bueno, hay que informarse muy bien cuál es la medicina que estás a punto de abrir, preguntarte a ti en lo más profundo de tu ser por qué quieres hacer esto, cuál es tu intención al hacerlo, investigar contraindicaciones, investigar a tu facilitador, saber quién es la persona que te está sirviendo medicina, si tienes alguna referencia, si algún amigo tuyo ya ha hecho medicina con esta persona. Hay que saber bien qué es lo que está a punto de acontecer y hay que tener el espacio para integrarlo, porque pueden venir estas medicinas de la mano de un colapso. No un mal colapso, pero un colapso, porque cuando vamos a evolucionar se caen las estructuras. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que está a punto de abrirse para saber si sí es el tiempo y el espacio correcto de tu vida para adentrarte en esta información. He escuchado de ceremonias o gente que experimenta con diferentes medicinas en un solo retiro o en un solo fin de semana. ¿Qué medicinas sí se pueden mezclar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una medicina y otra para que realmente haya un buen proceso de integración? Yo estoy súper en contra de la mezcolanza de medicinas. Yo creo que ya una medicina es más que suficiente, es tremendo. O sea, ya fumar sapo es el parteaguas de tu vida, como por qué irías a un retiro que te ofrece sapo con hongos, con ayahuasca, con no sé qué más, ¿no? O sea, la verdad es que a mí eso se me hace muy irresponsable, se me hace muy atrevido, porque pues todo podría salir muy bien durante el retiro, pero ¿qué pasa con esos individuos saliendo del retiro? Si esa persona no tiene la inteligencia emocional para sostenerse en un colapso de ese tamaño, van a ser personas que terminen en un brote psicótico o en una despersonalización tremenda. O sea, sí ha habido accidentes, tengan cuidado. Yo estoy a favor de, por ejemplo, un proceso como el Cambó con una medicina psicodélica, porque no estás mezclando dos psicodélicos, ¿no? El Cambó es una medicina de depuración junto con un proceso psicodélico, eso sí me hace sentido. Pero el que mezclen medicinas psicodélicas se me hace extremadamente peligroso y delicado, así que tengan cuidado. Totalmente. Y hablando de este proceso de integración, ¿cómo llevas esta experiencia mística a estos cambios reales de vida? Pues yo creo que cuando se acompaña un proceso de integración con un proceso terapéutico, la gente va a maximizar las enseñanzas, va a poderlas integrar a sus vidas. O sea, sí vamos a poder ver cómo una persona baja del universo místico a la realidad estas enseñanzas. Las plantas maestras vienen de la mano del libre albedrío y es por eso que también podemos ver gente que hace mucha medicina y no se le nota la medicina, porque no aplican estas enseñanzas a sus vidas. Y el chiste será que la medicina, que sí le hagamos caso a eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos dentro de la medicina, que apliquemos la enseñanza. Cuando aplicamos la enseñanza, nuestra vida realmente cambia. De lo contrario, estamos nada más visitando universos fantasiosos y regresamos a ser la misma persona déspota o grosera o poco consciente de la ecología, ¿no? Cuando una persona de verdad aplica el psicodélico en su vida, se le nota en todo su caminar. Hay cambios muy extremos después de estas experiencias con los psicodélicos, cambios de trabajo, pero divorcio, pero cambios muy drásticos de vida, ¿no? O sea, me voy a vivir a otro país, ya no quiero mi profesión, no tolero a tales personas cerca de mí. ¿Cómo se lleva esto? ¿Es normal, es común, es bueno, es malo? Es súper común y yo por eso a todas las personas que van a mis retiros les pido que no tomen decisiones drásticas en las primeras 2 semanas en lo que el psicodélico se estabiliza, porque ok, sí está muy bien si te tienes que hacer caso y lo que quieres es ahora renunciar a tu trabajo y dedicarte a servirte mezcal, pero primero pues ten un plan económico, estudia tus opciones, haz un plan de trabajo, trabájalo con tu psicólogo,
estabilízate. Hay que estabilizarse antes de tomar decisiones drásticas, pero sí es muy común que después de los psicodélicos la gente cambie drásticamente de vida o tome decisiones muy abruptas, porque sí, el psicodélico te abre una verdad que cuando ya no estás alineado con esa verdad te hace sentir increíblemente incómodo. Entonces, pues vamos a tener que tomar decisiones sí o sí después de un psicodélico. Hay una línea muy delgada entre la parte terapéutica y la parte recreativa. ¿Qué diferencia y cómo puedes cuidar esa parte? Yo amo los psicodélicos en contextos recreativos, no tengo ningún tipo de prejuicio ante ello, pero cabe aclarar que yo soy una persona que llevo 20 años experimentándome en psicodélicos y que tengo la fortaleza para sostenerme en un rave en psicodélicos, ¿no? Y puedo ahí divertirme como trabajar mi conciencia. No todo el mundo tiene esa capacidad, entonces y se escuchan casos no es para todos. Muy fuertes y con muchas desgracias. Sí, hay que tener cuidado. Creo que los psicodélicos en contextos ceremoniales siempre van a ser mucho más seguros, mucho más direccionados hacia tu intención, con menos distracciones, siempre con alguien ahí al lado que te apoye si es que te metes un mal viaje a que te lo tengas que rifar tú solito. Pero yo sí tengo una frase que me acompaña todo el tiempo y la repito mucho en mi podcast, que es que lo recreativo es sagrado. Para mí, en este universo de la hiperproducción, de volverte un robot, de siempre estar buscando que las cosas estén alineadas con que te vuelvas mejor empresario, pero mejor mamá, pero, o sea, se me hace un poco rígido, ¿sabes? Como que siento que también se vale decir, me quiero dar unos honguitos en mi jardín para apapacharme y entrar en contacto conmigo porque sí, porque no estoy buscando un propósito mayor que el enriquecerme de mí misma, ¿no? Y como que lo vemos mucho como con la historia de Steve Jobs o estos grandes empresarios que dicen, tomé ácido para fundar Apple o hice esto para generar esta abundancia o este propósito. Y también creo que hay muchas cosas muy hermosas en hacer las cosas porque sí. Entonces no le quitaría mérito, nada más decirle a la gente que lo haga siempre en contextos que se sientan contenidos, seguros, que aprendan sobre dosificaciones para poderse administrar a sí mismos de la mejor forma. Pero si ustedes sienten que requieren acompañamiento, pues siempre va a ser mucho más seguro. ¿Cuáles dirías que son los, 5 síntomas de una vida alineada? Los 5 síntomas... Por decir 5, pueden ser 3, 10, sí. whatever, pero... Yo creo que una vida en congruencia, vamos a decir, va a ser una persona auténtica, va a ser una persona libre, va a ser una persona en gozo, va a ser una persona que le importe poco el que dirán. Siento que también va a ser una persona que se da cuenta de que la seriedad es una enfermedad mental. No hay que vivir serios, hay que de verdad reírse de la vida. El que no se ríe pierde. O sea, sí creo que esa es una de las medicinas más potentes que existen, el podernos reír de todo y reírnos incluso de nuestro propio personaje. De repente a los lugares a los que nos llevamos y decir, híjole, no manches, Janine, o sea, es neta que te estás llevando a ese lugar. Poderte reír de ti es una gran medicina. Y también creo que la abundancia tiene relación con la expansión de la conciencia. Para mí es muy congruente que resuelvas la cuestión de la materia en tu vida. Es algo fundamental para poderte ofrecer más posibilidades. Hablando de eso, ¿tú crees que lo que sientes atrae lo que piensas o lo que piensas acaba llevando al sentimiento? O sea, te acabas sintiendo lo que piensas. Yo creo que lo que crees, ¿qué fue creas. primero, la gallina, el huevo o la gallina? Yo creo que lo que crees, creas. O sea, sí creo que es bien importante estar pendiente de nuestro pensamiento, porque si yo sostengo una línea de pensamiento que no opera a mi favor, me voy a llevar a una realidad que no tiene nada que ver con lo que deseo. Entonces sí creo que hay que estar muy pendiente de lo que creamos en nuestra mente y tener muy presente esta pregunta que yo hago todo el tiempo, que es como, ¿qué es real? Porque si lo siento es real. Si habita en mi mente es real, o sea, no tiene que materializarse en esta realidad para que sea real. Entonces, hay que crear realidades más bonitas para nosotros mismos, para habitar espacios de conciencia más lindos que nos hagan fluir con facilidad. ¿Qué es lo más nuevo o revolucionario que has descubierto en los psicodélicos? Yo creo que todo el mundo de la microdosificación es una maravilla porque estamos hablando de tomar una 10ª parte de una dosis completa. Entonces, para la gente que no tiene
el valor de adentrarse en el mundo de los psicodélicos, pero sí quiere recibir los beneficios de estas plantas, la microdosificación es una excelente posibilidad para resetear el cerebro, agilizar la sinapsis, dar un boost hormonal de serotonina, melatonina, dopamina, para que estén mejor en general. Entonces, hay muchísimos casos de éxito con la micro. Muchos casos de éxito y gente que no necesariamente se tiene que ir a meter a una ceremonia de ayahuasca y vomitar y ponerse en ese espacio de vulnerabilidad. Es tomar una microdosificación de diferentes plantas con un protocolo de utilización y ver cómo la persona pues sí empieza a tener mayor fuerza de voluntad, están más contentos, se les regula el sueño, están mejor en la vida en general. Te voy a hacer una pregunta muy existencialista. Después de todo lo que has vivido, ¿qué crees que somos realmente? Yo creo que somos una realidad holográfica. Sí creo que esto es un videojuego y que venimos a encarnar diferentes desafíos para el proceso evolutivo de nuestra alma. Así que siendo eso, pues deberíamos de tomarnos menos en serio y jugar más. Eso es lo que yo siento. Has experimentado muchísimo. ¿Qué experiencia o cuáles experiencias te han marcado más a ti? Para mí el encuentro con Osho, o sea, el encontrarme la sabiduría de Osho, su legado en libros, en meditaciones, en prácticas, haberme ido a su ashram en India fue el parteaguas de mi vida. Encontrar ese gran maestro para mí es lo más bonito que me ha pasado. ¿La realidad es mucho más extraña de lo que creemos? Sí, claro. La realidad es como, ¿sabes? Estos videos que están ahorita súper virales de nuevamente México le ganó a la IA. O sea, y de repente estás viendo de que un doctor Simi brincando con un perro de la calle bailando al lado de él y pasa un Spider-Man vestido de la calle. O sea, como que tú de repente volteas y dices, es que no hay nada más psicodélico que la realidad. O sea, todo esto es ya viajadísimo. El viaje de los viajes es este. Así que sí creo que la realidad es muy extraña. Deberías de hacer un documental de todo esto y de todas las experiencias que has ido guiando. Se me hace un temazo súper interesante que desgraciadamente en un episodio no logramos exprimir más, ya se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Better You Method. Qué placer tenerte aquí. Gracias. Por favor, comparte a nuestra audiencia tus redes sociales, tu podcast, para que puedan adquirir más información de todo esto. Muchas gracias, amor. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales como Cassette Art, como Sabiduría Psicodélica. Está mi página en donde comparto enseñanzas cada 2 meses, que es sabiduriapsicodélica.com, y el podcast que también se llama Sabiduría Psicodélica en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué placer estar aquí. Bye. Tal vez el verdadero viaje psicodélico no consiste en ver colores, ni geometría, ni visiones. Tal vez consiste en algo mucho más incómodo. Verte a ti sin el personaje, sin el ruido, sin la identidad que construiste para sobrevivir. Porque quizá despertar no significa convertirse en alguien nuevo, sino recordar quién eras antes del miedo. No viniste a escapar de la realidad, viniste a despertar dentro de ella. Si te gustó este episodio, suscríbete, comenta, compártelo y nos vemos en el siguiente episodio.